Alcatraz, la prisión donde los muertos no se fueron. La llegada a la roca. La noche en que los nuevos prisioneros llegaron a Alcatraz, la bahía de San Francisco estaba cubierta por una niebla tan espesa que el mundo parecía haberse reducido a unos cuantos metros de agua negra y un cielo sin estrellas. El ferry avanzaba lento, cortando el mar con un sonido grave y constante, mientras la silueta de la isla comenzaba a formarse frente a ellos como una masa oscura, inmóvil, observándolos. Los que quedaron atrapados. Después de la desaparición de Elias Crowe, Alcatraz dejó de comportarse como una prisión normal. No fue algo inmediato ni evidente para el mundo exterior. Los informes oficiales hablaban de una fuga inexplicable, de una posible caída al mar, de un error humano. Pero dentro de la isla, quienes caminaban sus pasillos sabían la verdad. Algo había despertado y ya no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Las noches se volvieron más largas. El aire parecía más pesado, como si la humedad se aferrara a los pulmones. Los guardias comenzaron a evitar ciertos pasillos, especialmente los cercanos al bloque D, donde los gritos se manifestaban con mayor fuerza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que la prisión estaba observando, escuchando cada paso, cada respiración. Los prisioneros fueron los primeros en notar los cambios. Algunos aseguraban que, al cerrar los ojos, podían ver rostros que no reconocían, rostros deformados por el sufrimiento, mirándolos desde la oscuridad de sus celdas. Otros despertaban con marcas en la piel, moretones con la forma de dedos, como si alguien los hubiera sujetado durante la noche. Nadie se atrevía a pedir explicaciones, porque en Alcatraz preguntar era inútil. Una madrugada, varios hombres comenzaron a golpear los barrotes al mismo tiempo. No gritaban por rabia ni por desesperación común. Lo hacían porque escuchaban algo acercándose. Un sonido rítmico, lento, como pasos arrastrados que recorrían el pasillo sin prisa. Los guardias, apostados en la torre de vigilancia, no veían a nadie, pero el sonido era real. Se deslizaba por los muros, se filtraba por las celdas, se metía en la cabeza. Cuando el sonido llegó al centro del bloque, las luces parpadearon. Durante un segundo eterno, la prisión quedó sumida en una oscuridad total. En ese breve instante, muchos juraron haber sentido algo muy cerca, respirándoles en la cara, susurrando palabras que no pertenecían a este mundo. Al volver la luz, varios prisioneros lloraban. Otros permanecían inmóviles, con la mirada fija en el vacío. Uno de ellos, un hombre que llevaba años sin mostrar emoción alguna, comenzó a reír de forma incontrolable. Reía y señalaba las paredes, asegurando que ahora podía verlos, que siempre habían estado allí, atrapados dentro del concreto. Los registros de la prisión empezaron a llenarse de incidentes imposibles de explicar. Puertas que se abrían solas, celdas que aparecían cerradas desde dentro sin nadie en su interior, sombras que se movían en direcciones contrarias a la luz. Incluso los guardias más veteranos comenzaron a cometer errores, como si su mente ya no les perteneciera del todo. El bloque D fue cerrado oficialmente, pero eso no detuvo nada. Desde detrás de las puertas selladas seguían escuchándose lamentos. No eran constantes, no seguían un patrón. A veces eran susurros, otras veces gritos ahogados. En ocasiones se escuchaban golpes, como si alguien intentara salir después de años de encierro. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcó un antes y un después. Un guardia desapareció durante su ronda nocturna. No dejó rastro. Su linterna fue encontrada encendida en el suelo, apuntando hacia una pared aparentemente normal. Sin embargo, al examinarla con atención, se descubrió que el concreto estaba cubierto de pequeñas grietas, formando figuras retorcidas, como siluetas humanas intentando empujar desde el otro lado. Esa noche, los gritos regresaron con más fuerza que nunca. No eran solo voces humanas. Había sonidos guturales, lamentos profundos, murmullos que parecían venir de cientos de gargantas al mismo tiempo. Algunos prisioneros comenzaron a golpearse la cabeza contra los muros para dejar de escuchar. Otros suplicaban que los trasladaran, que los ejecutaran, que hicieran lo que fuera necesario para sacarlos de allí. Alcatraz ya no era una prisión, era una trampa. Si esta historia te mantiene en vilo,
y quieres conocer qué más oculta la prisión de Alcatraz, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo permite que estas historias continúen. Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Algunos prisioneros afirmaban escuchar sus propios nombres pronunciados desde las paredes. Otros aseguraban ver a hombres que no figuraban en ningún registro, caminando libremente por los pasillos con uniformes antiguos y miradas vacías. Eran figuras que no parecían darse cuenta de que estaban muertas. Uno de los alcaides más antiguos confesó, poco antes de sufrir un colapso mental, que Alcatraz había sido construida sobre un lugar maldito, que incluso antes de ser prisión, la isla ya tenía fama de devorar a quienes permanecían demasiado tiempo en ella. Los hombres no solo cumplían condenas allí, algo más los reclamaba. En las madrugadas, cuando la niebla cubría la isla por completo, era posible escuchar una especie de coro lejano. No provenía del mar ni del cielo. Venía desde abajo, desde el corazón mismo de la roca. Era el sonido de todos aquellos que murieron sin justicia, sin despedida, sin descanso. Algunos guardias comenzaron a soñar con Elias Crow. En los sueños, él no pedía ayuda, advertía. Decía que había descubierto la verdad, que Alcatraz no dejaba ir a nadie, ni vivos ni muertos, que la prisión se alimentaba del miedo, del dolor y de la desesperación acumulada durante décadas. Poco a poco, la línea entre los vivos y los muertos empezó a borrarse. Los pasillos se llenaron de presencias invisibles. Las sombras ya no obedecían a la luz, y los gritos, lejos de disminuir, se volvieron más claros, más cercanos, como si aquello que estaba atrapado dentro de los muros estuviera aprendiendo a salir. La pregunta ya no era si Alcatraz estaba embrujada. La verdadera pregunta era cuánto tiempo faltaba para que la prisión reclamara a todos los que aún respiraban dentro de ella. Alcatraz no se presentaba como una prisión común. No tenía la apariencia de un edificio al que se entra y del que se sale. Desde la distancia parecía una roca maldita emergiendo del agua, un lugar arrancado del mundo de los vivos y abandonado para encerrar todo aquello que nadie quería volver a ver. Incluso antes de pisarla, la isla imponía una sensación de encierro absoluto, como si la sola cercanía bastara para robarle a uno la esperanza. Los prisioneros permanecían en silencio. No era obediencia, era miedo. Muchos habían pasado por cárceles duras, por celdas húmedas y castigos brutales, pero Alcatraz era distinta. Todos habían escuchado historias, que los hombres aquí perdían la razón, que algunos gritaban durante la noche hasta quedarse sin voz, que otros juraban escuchar pasos, respiraciones y lamentos cuando no había nadie cerca. Historias que nadie confirmaba, pero que nadie se atrevía a negar. Cuando el ferry atracó, el sonido del metal chocando contra el muelle resonó como un golpe seco en un ataúd. Los guardias ordenaron descender y, uno a uno, los hombres pisaron la isla. El suelo parecía más frío de lo normal, como si la roca absorbiera el calor de los cuerpos. El viento soplaba con fuerza, cargado de sal y algo más. Un olor viejo, rancio, difícil de describir, como si el aire mismo estuviera contaminado por décadas de sufrimiento. Entre los recién llegados se encontraba un hombre que no bajó la cabeza como los demás. Su nombre era Elias Crow. Sus ojos recorrían la prisión con una calma inquietante, como si aquel lugar no le fuera desconocido. Cuando cruzó el portón principal, se detuvo apenas un instante. Nadie lo notó, pero sus labios se movieron en un susurro casi imperceptible. No era una plegaria, era una afirmación, como si confirmara algo que ya sabía. Dentro del edificio principal, los pasillos parecían interminables. Las paredes de concreto estaban marcadas por la humedad y el paso del tiempo, cubiertas de manchas oscuras que no parecían simples filtraciones. Cada paso resonaba con un eco profundo, multiplicado, como si otros pasos invisibles caminaran al mismo ritmo. La iluminación era escasa y amarillenta, proyectando sombras alargadas que se estiraban de forma antinatural. Las celdas se alineaban una tras otra, todas iguales, todas estrechas, todas diseñadas para recordarles a los hombres que allí dentro no existía el concepto de privacidad ni de consuelo. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, el sonido de los barrotes golpeando el metal se extendió por todo el bloque, creando una sinfonía de encierro imposible de olvidar. La primera noche en Alcatraz siempre era la peor.
no porque ocurriera algo visible, sino porque el silencio no era normal. No era la ausencia de ruido, sino una quietud cargada, pesada, como si la prisión entera estuviera conteniendo la respiración. Los prisioneros permanecían despiertos, escuchando el agua golpear la roca a lo lejos y el viento colarse por rendijas invisibles. Fue pasada la medianoche cuando el ambiente comenzó a cambiar. Primero apareció una sensación extraña, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Luego, desde algún punto lejano del bloque D, surgió un sonido bajo, casi imperceptible, un lamento arrastrado que parecía deslizarse por los pasillos. No era un grito aún, era algo más antiguo, más cansado, como el suspiro de alguien que lleva demasiado tiempo sufriendo. Ese sonido no desapareció, al contrario, se multiplicó. Otro lamento se sumó, luego otro más, hasta que la prisión entera pareció vibrar con una serie de gemidos apagados. Algunos prisioneros se incorporaron en sus camas, convencidos de que alguien estaba siendo torturado. Otros se taparon los oídos, intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. Entonces llegó el primer grito. Fue un alarido largo, desgarrador, cargado de una desesperación tan real que atravesó las paredes. No parecía provenir de una sola celda, sino de varias al mismo tiempo, como si las voces se superpusieran unas sobre otras. Pronto, los gritos se mezclaron con súplicas incomprensibles, con llantos rotos, con palabras pronunciadas en idiomas que nadie reconocía. El miedo se apoderó del bloque. Algunos hombres comenzaron a rezar. Otros golpearon los barrotes pidiendo ayuda. Nadie obtuvo respuesta. Los guardias permanecían inmóviles, como si supieran que intervenir solo empeoraría las cosas. Había reglas no escritas en Alcatraz, y una de ellas era no reaccionar cuando la prisión despertaba. De pronto, una voz sobresalió entre el caos. Era clara, humana, desesperada. Pedía que lo sacaran de allí, que abrieran la puerta, que no lo dejaran solo. Esa voz pertenecía a Elias Crowe. El grito se repitió una y otra vez, hasta que, de manera abrupta, todo se detuvo. El silencio regresó con una violencia mayor que el ruido. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir explorando los secretos más oscuros de Alcatraz, dale like a este video y suscríbete al canal. Así ayudas a que más historias de terror como esta sigan cobrando vida. Estamos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror. Continuando con la historia. Cuando los guardias hicieron la ronda minutos después, encontraron algo que no tenía explicación. La celda de Elias Crowe estaba abierta. No había señales de forcejeo ni cerraduras rotas. La cama estaba intacta, como si nadie hubiera dormido en ella. En el suelo, las cadenas yacían frías, perfectamente colocadas, como si alguien las hubiera quitado con cuidado. En la pared, justo frente a la cama, había un mensaje escrito con una sustancia oscura que parecía absorber la luz. No era sangre seca, no era óxido. Nadie supo decir qué era. Las palabras eran claras y estaban trazadas con una precisión inquietante. No estamos solos. Esa noche, nadie volvió a dormir en Alcatraz. Y aunque el cuerpo de Elias Crowe jamás fue encontrado, muchos aseguraron escuchar su voz durante las madrugadas siguientes, mezclada con otras voces antiguas, recordándole a todos que la prisión no solo encerraba hombres, sino cosas que jamás aprendieron a morir. La isla que se alimenta del alma. Alcatraz ya no distinguía entre día y noche. La niebla se había vuelto permanente, envolviendo la isla como un sudario espeso que no se levantaba ni siquiera bajo el sol. Desde el exterior, la prisión parecía abandonada, silenciosa, inmóvil. Pero dentro, algo se agitaba con una intensidad creciente, como un corazón enfermo latiendo con furia bajo toneladas de roca y concreto. Los guardias que aún permanecían en la isla caminaban como sombras, con la mirada baja y los nervios rotos. Algunos habían dejado de hablar por completo. Otros murmuraban frases inconexas, repitiendo nombres de hombres que ya no figuraban en ningún registro. La prisión estaba reclamando recuerdos, identidades, voluntades. El bloque D, sellado semanas atrás, comenzó a mostrar grietas visibles en sus paredes.
No eran simples fracturas estructurales. Las grietas formaban figuras, siluetas humanas alargadas, como si alguien estuviera empujando desde el interior del muro, deformándolo lentamente. En las noches, esas formas parecían moverse, cambiar de posición, acercarse cada vez más a la superficie. Fue en una de esas madrugadas cuando los gritos se transformaron en palabras claras. Ya no eran lamentos confusos ni susurros incomprensibles. Eran voces definidas, superpuestas unas con otras, contando historias de castigos injustos, de torturas prolongadas, de hombres olvidados en celdas oscuras hasta que la muerte los reclamó. Voces que no pedían liberación, exigían ser escuchadas. Los registros de la prisión comenzaron a reescribirse solos. Nombres aparecían donde antes no había nada. Fechas cambiaban. Condenas se extendían más allá de la muerte. Era como si Alcatraz estuviera corrigiendo la historia, asegurándose de que nadie escapara de su dominio, ni siquiera en el papel. Una noche, cuando el viento soplaba con violencia desde la bahía, una figura apareció en el pasillo central. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Tenía la forma de un hombre, pero su cuerpo parecía compuesto de sombras y fragmentos de otros rostros, como si muchas almas compartieran una sola prisión. Era Elias Crowe, pero ya no era humano. Su presencia apagaba las luces a su paso. El aire se volvía gélido, denso, irrespirable. Las paredes vibraban suavemente, como si reconocieran su autoridad. Elías no miraba a los guardias, miraba la prisión misma y sonreía. Algunos entendieron la verdad en ese instante. Elías no había sido una víctima, había sido elegido. La isla lo había reclamado como un conducto, como una voz capaz de unir a todos los que jamás lograron salir. Alcatraz no necesitaba barrotes para retenerlos, necesitaba conciencia. Los gritos alcanzaron su punto máximo esa noche. No provenían solo del bloque D, sino de cada rincón de la prisión, incluso del suelo, del techo, del mar que rodeaba la isla. Era un coro interminable de almas atrapadas, resonando al unísono, alimentando algo antiguo, algo que había crecido durante décadas de sufrimiento acumulado. Si estás disfrutando este relato y quieres más historias como esta, dale like al video y suscríbete al canal Historias de Terror en YouTube y Spotify. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan siendo contadas. Los intentos de evacuación comenzaron demasiado tarde. Algunos barcos se negaban a acercarse a la isla como si el mar mismo los rechazara. Los pocos que lograron atracar regresaron con tripulaciones aterradas, jurando que escucharon golpes desde el fondo del agua, como si algo intentara salir desde las profundidades. Dentro de Alcatraz, el tiempo dejó de tener sentido. Relojes detenidos, calendarios que no avanzaban. Los hombres que quedaban ya no sabían cuántos días llevaban allí. Algunos comenzaron a desvanecerse lentamente, volviéndose translúcidos, fusionándose con las paredes, pasando a formar parte del lamento eterno de la prisión. Elias Crowe se convirtió en el guardián del umbral. No protegía a los vivos, protegía a la isla. Su voz se escuchaba en cada rincón, recordándole a todos que Alcatraz no era solo un lugar, sino una entidad formada por el dolor humano. Un organismo que se alimentaba de la desesperación y que jamás permitiría ser olvidado. Cuando finalmente se tomó la decisión de cerrar la prisión, se hizo en silencio. No hubo ceremonias ni despedidas. Los últimos hombres abandonaron la isla con la sensación de haber escapado de algo que seguía observándolos desde la niebla. Oficialmente, Alcatraz quedó vacía. Oficiosamente jamás lo estuvo, jamás. Hasta el día de hoy, los visitantes aseguran escuchar pasos en pasillos cerrados, lamentos arrastrándose entre las paredes y voces que pronuncian nombres que no aparecen en ninguna guía turística. Algunos dicen ver una figura observando desde una celda oscura, inmóvil, esperando. Dicen que es Elias Crowe. Dicen que sonríe. Dicen que la prisión sigue creciendo, porque Alcatraz no encierra cuerpos, encierra almas y nunca deja de tener hambre. Si quieres seguir escuchando relatos oscuros, perturbadores y llenos de misterio, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Historias de Terror en YouTube y Spotify.
Aquí las historias no terminan, solo esperan en la oscuridad. Nos vemos hasta el próximo video.